bendiga más. Amén. Nosotros estamos gozosos de estar en la casa del Señor. Amén. Es un gozo, mis hermanos, y una alegría, siempre lo digo, ¿verdad? Porque tiene que serlo. Amén. Nosotros adoramos a un Dios vivo. Si usted se pone a pensar durante su día, ¿cuánto Dios no le bendijo? ¿Verdad? Porque estamos aquí. Amén. Solo por el simple hecho, ¿verdad?, de que estamos aquí, vemos que nos permite la vida para nosotros poder, ¿verdad?, alabar y glorificar su nombre. Amén. Amén. Y con eso vamos a ponernos de pie, vamos a inclinar nuestro rostro. Amén. Vamos a orar por esta clase, ¿verdad?, por esta noche. Que sea el Espíritu Santo ministrándonos a todos, cada uno de nosotros. Amén. Amén. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, te adoramos, Señor, y santificado sea tu santo nombre. En el nombre de Jesús, Dios mío, reconocemos que solo tú eres Dios. No hay nada más fuera de ti, Señor, sino que tú eres de todo, mi Dios, de nosotros. Tú, mi Dios, tienes potestad y dominio sobre todas las cosas. No hay nada, mi Dios, que esté fuera de tu alcance, Dios. Te oramos, te glorificamos, eterno Dios. Amamos, Señor, a tu santo nombre. Reconocemos que tú, mi Dios, nos das fuerza y fortaleza, Señor. En el nombre de Jesús, eterno Dios, reconocemos, mi Dios, que el cuerpo se cansa. Estamos cansados, Señor, a veces que viene el sueño, mi Dios, la fatiga. Pero dice tu palabra: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y creemos en esas palabras, Jesús de Nazaret. Y ponemos, Señor, todo eso, mi Dios, en tus manos. Y clamamos, Señor, pedimos a ti, Dios mío, que nos fortalezcas, que nos abras el entendimiento, Dios. Tú nos has dado, eterno Dios. Pedimos, Espíritu Santo, bendícenos, Jesús de Nazaret, abre ese entendimiento. Te pedimos, Señor, amado Hijo Jesucristo, Dios. Ponemos, Señor, nuestras vidas en tus manos, Señor. Ministranos, Espíritu Santo, esta noche. Toca nuestro corazón, amado Dios. Bendícenos a los que estamos aquí presentes. Y a los que no están presentes, Dios mío, que tu presencia sea manifestada de una manera especial y poderosa. Porque tú, Dios, no estás encerrado en cuatro paredes, Señor, sino que tú, mi Dios, trasciendes y vas por sobre todas las cosas. Bendice a mis hermanos, Dios mío, donde quiera que estén, en cualquier situación que se encuentren, amado. Nos ponemos en tus manos, eterno Dios, y creemos que tú, mi Dios, bendices. En el nombre de Jesús. Vamos, Señor. Adoramos. Dedicamos tu nombre, eterno Dios. Gracias, Señor, pueblo, por tu iglesia. Gracias, Dios mío, por lo que tú haces en medio de ella. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Me pueden sentarse, mis hermanos? Quería leer ahí en Salmo, capítulo 121. Te lo van buscando, ¿verdad? Solamente, ¿verdad?, tener en cuenta que en esas clases hemos estado estudiando la eternidad de Dios, que es uno de sus atributos, ¿verdad?, de Dios. Que de igual manera, ¿verdad?, por nosotros ser creados a imagen y semejanza de Él, de igual manera nosotros reconocemos que somos seres eternos. ¿Amén? Entonces, Salmo 121, hay unos pasajes que nos muestran, ¿verdad?, la eternidad de Dios, que Él es eterno, que Él es el mismo en todo tiempo, en todo lugar, en toda generación. Y vamos a leerlo. Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni dormirá de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. ¿Qué vemos ahí de la eternidad de Dios? ¿Amén? Si leemos los pasajes,
podemos notar que el versículo 5, ¿verdad? Habla de que Dios es. No que será, ¿ven? O no que fue, sino que Dios es. Porque esa palabra, mis hermanos, no solamente se limitó a aquellas personas en ese tiempo. Esa palabra es para todos, ¿verdad? En cada generación, en todo tiempo, para nosotros ahora. Porque dice, ¿verdad? Jehová es tu guardador. No dice Jehová será tu guardador, ¿verdad? Como que nuestra fe, ¿verdad? Está en un Dios que a lo mejor se va a aparecer o no. No, ¿verdad? Sino que dice, Dios es tu guardador. Entonces podemos descansar y estar confiados en su palabra. Porque Dios nos promete que Él es. En todo tiempo, en todo momento Él es. De igual manera, dice, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. O sea que no hay lugar donde Dios no esté. A veces pensamos que en lo oscuro, ¿verdad? En la oscuridad solamente está el diablo, o los demonios, el fantasma. Algunos piensan, ¿verdad? Que hay seres en la oscuridad que, ¿verdad? Son malos. Pero Dios, mis hermanos, está en todo lugar. ¿Eh? Aunque ande en valle de sombra, de muerte, tú estarás conmigo, dice también otro salmo. Salmo 23. Pero Dios está ahí, mis hermanos. Dios no deja de ser. Nosotros somos los que, ¿verdad? Como les digo, los que a veces nuestro pensamiento cambia, ¿verdad? A veces la manera de pensar de uno conforme a cómo uno se sienta físicamente. Si uno se siente cansado, a veces uno piensa que Dios no está en medio de nosotros. O sea, somos nosotros los que cambiamos. Pero sabemos que si nosotros nos ponemos en las manos del Señor, nuestra vida cambia. La palabra impacta nuestras vidas de una manera poderosa, que nosotros notamos esa diferencia a nosotros rendirnos al Señor, rendirnos a su palabra y reconocer que es verdad. Gloria a Dios. ¿Ven? ¿A cuánto nos ha pasado? Que estamos cansados y hacemos cosas que no queremos hacer. Y el Espíritu Santo trayendo a nuestra memoria la palabra, que no debemos de ser de esa manera. Y cuando nos sometemos, ¿verdad? A la palabra, nos rendimos, nos humillamos ante Dios y reconocemos, Señor, tu palabra es verdad. Viene un alivio, un descanso a nuestras vidas porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo está de por medio. Sabemos que su sangre nos limpia, amén, de todo pecado, y nosotros sentimos esa satisfacción, sentimos ese perdón de parte de Dios, amén, para nosotros poder seguir adelante. Y es algo poderoso, mis hermanos, ver y comprender, ¿verdad? Que Dios es eterno, que Él es siempre, ¿ven? Que Él no cambia, que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ven? Yo le comentaba hoy a mi mamá, se me hacía un poco gracioso, pero le decía, ¿verdad? Cuando las personas son infieles, ¿verdad? A otras personas, sea en un matrimonio o sea una relación de amigos, ¿verdad? Cuando un amigo es infiel o alguien es infiel a nosotros, ¿a quién nosotros recurrimos siempre? O el ser humano, ¿a quién recurre? A Dios, ¿verdad? Dios mío, pero ¿por qué me pasa esto? Hasta los que no creen en Dios o no quieren reconocer a Dios siempre dicen, Dios mío, y recurrimos a Dios. En medio de la infidelidad que alguien nos falta, nosotros recurrimos a Dios. ¿Y por qué recurrimos a Dios? Porque Él es fiel. Él no deja de ser infiel. Él no deja de ser fiel. Él siempre es fiel. Gloria a Dios. Siempre lo es. Amén. En momentos de dificultad, ¿verdad? Cuando las personas creen que tienen el poder, ¿verdad? Que pueden por sí solos y viene, ¿verdad? La destrucción, viene problemas, ¿verdad? Difíciles, situaciones fuertes. ¿A quién recurre el hombre? A Dios. Porque Dios siempre es. Lo que pasa es que nosotros somos los que cambiamos, sea con bienes o sea con enfermedades. Nosotros somos los que cambiamos y pensamos que Dios es diferente, pero no. Dios sigue siendo el mismo. Ayer, hoy, por los siglos. Amén. Es solamente de nosotros empezar a reconocerlo y darle gracias, ¿verdad? Y adorarlo tal como Él se muestra a través de su palabra. Pero es el concepto, mis hermanos, que nosotros tengamos de Dios. ¿Amén? Yo siempre les digo, nosotros no tenemos un Dios poderoso. Y siempre se los digo. Gloria a Dios. Nosotros tenemos un Dios que es todopoderoso.
poderoso, Amén. todopoderoso. Porque un presidente puede ser poderoso, el diablo tiene poder, pero nuestro Dios, ¿verdad? Tiene todo el poder, Gloria. todo el poder. Y Él tiene potestad y tiene dominio sobre todas las cosas. Por eso en el nombre de Jesús vemos en el Evangelio, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, que la iglesia fue enviada, ¿verdad? Para destruir, ¿verdad? Toda maquinación, toda artimaña del enemigo. ¿Ven? Porque Dios, ¿verdad? Tiene todo el poder. Y quiero que tengamos, que eso, ¿verdad? Se nos quede en nuestra mente. Ese concepto que Dios se ha revelado a través de su palabra. El concepto verdadero, el concepto genuino de la palabra del Señor. ¿Verdad? No un concepto o una idea que nosotros pensemos que Dios es de tal manera, ¿no? Tenemos que leer la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra? Mi pueblo, ¿verdad? Perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Cuando nosotros, y el conocimiento, mis hermanos, está en la palabra del Señor. El principio de la sabiduría, ¿verdad? Del conocimiento es el temor al Señor. Es el temor al Señor. Cuando nosotros tengamos ese concepto, ¿verdad? El cual Dios se reveló en su palabra, veremos las cosas de una manera diferente. Porque Dios está por sobre todas las cosas. A veces, ¿verdad? Se critica mucho a la iglesia, se critica mucho la religiosidad. Y Jesús también criticó la religiosidad, ¿verdad? Pero lo que trajo Jesús, ¿verdad? Es la vida que Dios, ¿verdad? Quiere que vivamos. Una vida en Él. ¿Ven? No una vida en lo que yo pienso, no, sino una vida en lo que la palabra de Dios me está diciendo. Porque al final de cuentas, mis hermanos, me va a beneficiar a mí. Va a beneficiar a todo aquel que cree en la palabra del Señor. Dice la misma palabra que hay caminos, ¿verdad?, que para el hombre le parecen bien, pero al final que son caminos de perdición. Mas los caminos, los pensamientos del Señor son más grandes que nuestros pensamientos y nuestros caminos. Entonces, cuando la palabra dice eso, mis hermanos, es algo, ¿verdad?, para que nosotros nos demos cuenta de que tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Y no importa que el mundo, ¿verdad?, acepte ciertas cosas o no, nosotros tenemos que someternos a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Tener ese concepto, esa idea, ¿verdad?, de quién es Dios en verdad. Entonces, con eso, mis hermanos, reconocer, ¿verdad?, la eternidad de Dios es algo difícil. Como ya les había comentado en la clase anterior, es algo que a veces nosotros no podemos comprender, y si lo comprendemos es en el futuro, porque sabemos que nuestra vida ahora, desde que empezó, ¿verdad?, no se va a acabar. Desde que nosotros aceptamos a Cristo como único y suficiente Salvador, desde ahí comenzó la vida eterna. Gloria a Dios. ¿Amén? Desde ahí comenzó. Entonces ahora es de nosotros, ¿verdad?, retenerla. Pero sabemos que nuestra eternidad es hacia adelante. Amén. Amén. Nunca nosotros vamos a poder experimentar la eternidad como Dios, ¿verdad?, la experimenta. ¿Ah? Porque Dios es eterno, pero nosotros tenemos un principio, pero ya no tenemos fin. ¿Eh? Así que nuestra vida, ¿verdad?, depende de nosotros, si vamos a ir, nos vamos con Cristo a la gloria, ¿ven?, a la vida eterna, o vamos, ¿verdad?, a la segunda muerte, ¿verdad?, a la muerte eterna. Y nadie quiere ir ahí. ¿Eh? ¿O quién quiere ir ahí? Nadie, ¿verdad? Porque sabemos, mis hermanos, que es algo, ¿verdad?, muy fuerte. Imagínense una vida eterna, ¿verdad?, sufriendo. Y yo he escuchado a mucha gente decir, oh, pero ¿por qué Dios va a castigar eternamente, ¿verdad?, a esas personas? Como que no se ve una razón justa, ¿verdad?, de que Dios sea un Dios justo, ¿verdad? Pero mis hermanos, ¿cuánto tiempo Dios nos da aquí en la tierra para poder aceptar su nombre? Como poder aceptarle como único Dios y Salvador. ¿Qué tan fácil es eso? Pero lo difícil es, ¿verdad?, lo que dijo Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la parte difícil, la vivencia en el Evangelio. Porque Jesús, ¿verdad?, el Evangelio que Él predicó no es fácil. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad?
No es fácil, ¿verdad? Cuando esa persona en verdad está ahí arriba de uno. No es fácil. Pero la vivencia en el Evangelio, ¿verdad? Es otra cosa, ¿verdad? Pero aceptar al Señor como único y suficiente Salvador, mis hermanos, esa es la entrada hacia la vida eterna, ¿verdad? Porque Él es la puerta, no hay otro, ¿verdad? Fuera de Él. Pero mis hermanos, queremos nosotros pasar, ¿verdad? Nuestra eternidad con Cristo. Tiene que ser así. Y con esto, mis hermanos, entra muy bien aquí las preguntas que yo les dije, ¿verdad? Que pensáramos durante la semana, con las cuales culminé la clase anterior. Que son, ¿por qué Dios anuncia el fin desde el principio? Y la otra es, ¿por qué nos dice que su propósito se cumplirá y que hará todo lo que Él desea? Y eso, ¿verdad? Esas preguntas las sacamos de Isaías 45, 21 e Isaías 46, 9 al 10. Vamos a leerlos otra vez, ¿verdad? Para que tengamos esa referencia en nuestras mentes. Isaías 45, 21, si mi hermano Mario lo puede leer. E Isaías 46, 9 al 10, si nuestro pastor lo puede leer. La palabra sea en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Proclamar y hacerlos acercarse, y en fe todos se consultan. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ninguno otro fuera de mí. Amén. Entonces, ¿verdad? Dios declarando que no hay nada fuera de Él. Él es el único camino, mis hermanos. ¿Okay? Ahora, Isaías 46, 9 al 10. Amén. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo que por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amén. Entonces, ¿verdad? Otra vez les digo las preguntas, mis hermanos. ¿Por qué Dios anuncia el fin desde el principio? ¿Por qué razón Dios lo dice? Es algo, ¿verdad? Para que nosotros vayamos pensando. Y decimos, Señor, pero ¿por qué tú nos dices esto en tu palabra? ¿Qué tiene de importante para mí? Y la otra pregunta, ¿por qué nos dice, verdad, que su propósito se cumplirá? Recordemos, la palabra no solamente es para aquellas personas. Algunas sí, ¿verdad? Era para aquellas personas en ese momento. Pero la palabra de Dios es para, ¿verdad? Todos nosotros. Para que la tomemos, ¿verdad? En cuenta y la leamos, la escudriñemos, ¿verdad? Y pidiéndole al Espíritu Santo esa guianza, ¿verdad? Para ver cómo aplicar esa palabra a nuestras vidas. ¿Amén? Entonces también, ¿y por qué nos dice, verdad, en la palabra que hará todo lo que Él desea? ¿Por qué Dios nos dice eso? ¿Amén? ¿Un comentario? ¿Amén? ¿Por qué Dios nos dice, verdad, que Él ya dice, verdad, que su propósito se cumplirá? ¿Amén? Hermano. Sí, bueno, o sea, nosotros sabemos, ya gracias a Dios, ¿no? Por lo que usted nos ha enseñado, ¿no? Que Dios lo anuncia desde el principio, porque como Dios es Dios y es eterno, lo ve todo nuestra vida, pues nuestro caminar, Él lo está viendo ahí mismo presente. Entonces Él ya lo avisó y al final de cuentas, como Él ya, nosotros sabemos, ¿no? Él es Dios, incluso sabemos que Él sabe lo que más nos conviene a nosotros y lo que es mejor para nosotros. Pues Dios ya lo tiene preparado, ya lo tiene dicho, ¿no? Al final de cuentas se cumplirá, ¿no? Y al final de cuentas es Dios, ¿no? Como el apóstol Pablo, que como él dice, ¿no? ¿Cómo le va a decir el vaso al alfarero? ¿Por qué me hiciste así? O sea, si Dios con su buen tiempo soportó a los malvados, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues Dios es Dios. Amén. Dios es Dios. ¿Algún otro comentario? Amén. Amén. Sí, ¿por qué el Señor anuncia el fin desde el principio? También esa pregunta pues es para estar relacionando las cosas. Yo lo veía pues desde el punto de vista, ¿no? Del pecado. Sabemos que el pecado entró en el mundo, el hombre estaba hecho para vivir eternamente, ¿verdad? El hombre pecó, entonces el Señor tiene que dar un término, ¿no? Y lo anunció también para volver a iniciar otra vez todas las cosas. O sea, tiene que
purificar, como dice, ¿no? No esta generación, ¿no? Sino él habla también de que acabarán, ¿no? Todas las cosas, el mismo universo, todo, serán cielos nuevos y tierra nueva, o sea, todo tiene que volver a un inicio, a un principio, pero tiene que quedar abolido, o sea, lo que es el pecado, la misma muerte, todo eso. Amén. Por el pecado. Amén. ¿Algún otro comentario, mis hermanos? ¿Una idea que usted tenga, verdad, de que por qué Dios anuncia, verdad, el fin desde el principio? Amén. ¿No? ¿Verdad? Vemos, verdad, que Dios nos dice eso, verdad, y como que al principio cuando leemos que Él hará todo lo que Él quiera, pensamos que es un Dios, verdad, que va a manipular, verdad, que va como a forzar todo, verdad, para sus deseos. ¿Eh? Como que a veces, y yo he escuchado a algunas personas que dicen que eso se escucha como egoísta de parte de Dios, y eso es lo que piensa la gente, mis hermanos, y no podemos eso dejarlo a un lado, porque ahí está la gente hablando de eso. Entonces, ¿qué nosotros podemos decir? ¿Cómo podemos contestar? ¿Verdad? Una de las cosas es el pecado. Mis hermanos, el pecado afectó, ¿verdad?, de una manera que todavía nosotros estamos, ¿verdad?, experimentando esas consecuencias del pecado. Vemos, ¿verdad?, todos esos huracanes que vienen, ¿verdad?, por consecuencia de ¿qué? Del pecado. ¿Ven? Dios tiene que llamar, ¿verdad?, a la humanidad al arrepentimiento, porque si no, mis hermanos, si el pecado sigue, ¿verdad?, ¿dónde va a parar la humanidad? ¿Ven? Entonces esa es una de las razones. Pero, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Nos hemos preguntado eso? ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Es de manipular, extorsionar? ¿Ese es el propósito de Dios? ¿O cuál es? ¿Qué es lo que en verdad nos afecta de una manera negativa? El pecado. El pecado afecta, mis hermanos, todo nuestro ser. Nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma. Nos sentimos mal, ¿verdad? Nos enfermamos. Hay espíritus malignos atacando a personas, ¿verdad? Ahí controlándolos para que maten, para que maldigan. Eso no es bueno. ¿Ven? Entonces, cuando vemos el propósito, ¿verdad?, el deseo de Dios, tenemos que ver cuál es ese deseo, cuál es ese propósito. ¿Amén? Y vamos a ir a 1 de Pedro 5:10. ¿Amén? Mi hermana Lady lo puede leer. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? Bueno, el deseo de Dios conforme a este pasaje, ¿verdad? Vemos que primeramente su carácter es de gracia. Todo lo que Él nos da es de gracia, mis hermanos. ¿Qué mal nos ha traído Dios? ¿Qué mal nos ha hecho Dios a nosotros? Pongámonos a pensar, mis hermanos, ¿qué mal Dios nos ha hecho? Ninguno. ¿Eh? Dios nunca nos ha hecho ningún mal. Al contrario, la gente, ¿verdad?, que es usada por el diablo, o a veces la misma gente, ¿verdad?, pecadora, que no quiere arrepentirse ni reconocer al Señor, a veces vienen y atacan la vida de uno. ¿Y nosotros a quién recurrimos? Como estábamos hablando al principio, ¿verdad?, de la clase. La humanidad, ¿a quién recurre? A Dios, porque Dios es bueno. Amén. Él es bueno, no hay nada, ¿verdad?, malo en Él. Nuestro Dios es un Dios, ¿verdad?, de amor. Y más bien, como dice la palabra, Él es el amor. Él no tiene amor, porque Él mismo es el amor, ¿verdad? Porque ahora nosotros, a través de Cristo, ¿verdad?, dice la palabra del Señor, que el que no ama, ¿verdad?, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Ven? Entonces, ahora nosotros en Cristo, Cristo vive en nosotros, ahora ese amor está en nosotros. ¿Ven? Y la iglesia tiene que ser tiene que proyectar ese amor. ¿Ven? Que Dios, que el mismo Jesús, ¿verdad?, nos entregó y nos llena de amor.
Amén. Para también bendecir a otros. Pero en sí, mis hermanos, el deseo, el propósito de Dios es bueno. Amén. Nosotros somos lo que cambiamos, como les decía, pero Dios es bueno. Amén. Y no hay nada malo en Él. Entonces sigue diciendo el pasaje que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. El propósito de Dios es que nos llamó a su gloria eterna. ¿Ven? Si nosotros nos ponemos a pensar y vemos en el mundo, hay gente que tiene millones y millones de dólares. ¿Ven? Hay ricos. Pero ellos, ¿qué hacen? Muchos de ellos, ¿verdad?, se lo gastan en ellos mismos, ¿verdad? No se preocupan por el prójimo. No digo todos, ¿verdad?, porque hay algunos que ayudan, pero la mayoría como que son como egoístas. Especialmente, ¿verdad?, los artistas, ¿verdad? Los hemos visto, amén, los vemos. Hay personas así, ¿verdad? Y ellos pueden ayudar, pero no lo hacen. Pero vemos que nuestro Dios, mis hermanos, el que está por encima de todas las cosas, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nos llamó a su gloria eterna, sin nosotros merecer absolutamente nada. Porque lo único que hay en nosotros, ¿verdad?, fuera de Dios, es maldad. Es maldad, es hacerle mal a mi prójimo. Eso es lo que hay en mi corazón si Dios no está en mí. Si Dios no vive en mí, yo quiero que mi hermano se muera y quiero ser yo el que esté hasta arriba. Ese es el pensamiento carnal. Ese es el pensamiento sin Dios, sin el amor, ¿verdad?, en nuestros corazones. Eso es lo que es. Pero Dios, mis hermanos, aunque no nos mereciéramos nada, Él nos llamó a su gloria eterna. Entonces el propósito de Dios es llamarnos, ¿verdad? Nos llamó a su gloria eterna. Ese es parte de ese propósito, de su deseo de que estemos con Él en su gloria. ¿Qué malo hay de eso? ¿Qué malo hay, mis hermanos? Nada, ¿verdad? El propósito de Dios para con la humanidad es bueno. Es bueno, mis hermanos. Entonces sigue diciendo ahí, ¿verdad?, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ya sabemos, ¿verdad?, que dice ahí San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, ¿verdad?, a través de Jesucristo Dios muestra su amor. Ese deseo, ¿verdad?, de que nosotros estemos con Él a través de Jesucristo. Y sigue diciendo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿verdad?, de cómo piensa la humanidad, de cómo uno poderse superar, ¿qué es lo que dice el mundo? O lo que hacen a veces, ¿verdad?, las personas, ¿verdad? Tienes que pisotear a otros para tú poder llegar hasta arriba. Ese es el pensamiento humano. Pero Dios, ¿qué nos está diciendo aquí? Que a pesar de que nosotros vamos a padecer, ¿verdad?, Él no nos va a dejar solos, no nos va a dejar ahí, ¿verdad?, tirados, sino que al contrario dice, Él mismo, ¿quién es Él mismo? Dios, ¿verdad? Dios mismo os perfeccione. Y para llegar a una perfección hay un proceso también. Amén. Entonces Dios no nos deja solos. En el proceso Dios nos va y nos está ayudando. Amén. A seguir adelante. Dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Nos afirme en qué? La palabra. Amén. Estar firmes, ¿verdad?, en la roca, que es Cristo, en la palabra del Señor, la palabra encarnada, que es Cristo Jesús, mis hermanos. Dios os perfeccione, ¿verdad?, afirme en esa roca. Y cuando nosotros, ¿verdad?, le clamamos a Jesús, porque Él es Dios. ¿Amén? Cuando le clamamos a Él y Él responde, Él nos afirma en Él. El Espíritu Santo, ¿verdad?, nos convence de pecado, nos guía a toda verdad y nos afirma en Jesucristo. ¿Amén? ¿Ok?
A Él sea la gloria. A Él sea el imperio, ¿verdad? El dominio por los siglos de los siglos. También dice fortalezca y establezca. Dios nos fortalece, amén. ¿Cuántos de nosotros hoy llegamos cansados a la casa? ¿Voy al templo o no voy al templo? ¿Voy al servicio o no? Pero Dios nos fortalece, mis hermanos, para seguir adelante. Mis hermanos, si un día usted se siente que no quiere venir, expréseselo al Señor. Señor, no tengo ganas de ir. Pero sea sincero con el Señor. Señor, es mi responsabilidad ir y aprender más de ti o a venir al servicio. Fortaléceme. Mis hermanos, Dios no nos va a fortalecer. Sí nos va a fortalecer. Y Dios lo hace. A veces nosotros decimos, oh, pues hasta me siento mejor llegando a la casa del Señor. ¿Verdad? Como que se me fueron, ¿verdad? El cansancio, se me fue todo eso. ¿Por qué? Porque Dios nos fortalece. Pero, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser sinceros con el Señor y pedirle. ¿Amén? Tenemos que ir a Él, ¿verdad? Para que de igual manera Él nos perfecciona en eso, nos afirma, nos fortalece y dice al final, y nos establece. Amén. Estamos en un estado, ¿verdad?, en que estamos seguros en Dios. Ya no estamos con dudas. Ay, Señor, me vas a dar fuerzas. O, oh, no sé qué va a pasar, ¿verdad?, más adelante. Dios nos da la certeza, nos da las fuerzas y nos da, ¿verdad?, ese establecimiento en Él donde podemos caminar confiadamente, rectamente. ¿Amén? Porque eso es lo que Dios hace. Ese es el proceso que Dios, ¿verdad?, opera en nuestras vidas. Amén. Entonces, lo volvemos a ver, nos perfecciona y en esa perfección nos afirma, ¿verdad? Y en esa perfección, en ese proceso, nos fortalece y nos establece. Y como les decía, ahí vamos de gloria en gloria. Dios nos va estableciendo, formando, ¿sí? Para que mostremos su gloria a aquellos, mis hermanos, que todavía necesitan conocer de su palabra. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios, mis hermanos? Si alguien viene del mundo allá afuera y le dice a usted, pero mira que dice aquí la palabra, que Dios va a hacer lo que Él quiera, ¿usted qué va a responder? No, pues los planes del Señor son perfectos, son buenos. Amén. El propósito de Dios es el bien para la humanidad, bien para el mundo. ¿Por qué? Porque de tal manera Dios amó. Y de ahí, ¿verdad?, Jesucristo es exaltado. Porque ese es el Evangelio, mis hermanos. No hay otra cosa. Amén. Dice, ¿verdad?, que el que tiene algo en que gloriarse, gloríese en quién. El Señor. No es de nosotros, mis hermanos. No es de darnos la gloria a nosotros. Es de darle la gloria al Señor. Amén. Porque Él es el que manifiesta esa gloria a través de nosotros. ¿Verdad? Es el que manifiesta esa luz que está en nosotros. Amén. Entonces es interesante ver cómo Dios obra. Amén. Ahora vamos a ver un poco más acerca del plan, ¿verdad?, y propósito y deseo de Dios, que es perfecto. Entonces Dios siempre hará, ¿verdad?, y obrará para bendición a su creación. ¿Amén? A su creación. No solamente nosotros los seres humanos, sino también a la creación misma, a la naturaleza, mis hermanos, al mundo también completo. Amén. Aleluya. El anunciar el fin, ¿verdad?, también, cuando dice ahí, ahí en Isaías 46, 9 al 10, que dice que cuando Dios, ¿verdad?, anuncia el fin desde el principio, ¿verdad? Que Dios nos diga, ¿verdad?, que Él anuncia el fin desde el principio, también es un acto de Dios, de misericordia y de amor para con nosotros. ¿Se ha puesto a pensar en eso, mis hermanos? ¿Quién va a ganar al final? ¿Quién va a ganar? Dios, ¿verdad? Jesús, ¿verdad?, veniendo a reinar. Y a pesar de que, ¿verdad?, en esos 1000 años, ¿verdad?, que se le llama el milenio, donde Dios mismo va a traer ese gobierno celestial a la tierra, que va a durar por 1000 años. Aún en ese milenio, ¿verdad?, se va a levantar otra vez Satanás, ¿verdad?, y se va a levantar también unos con él, ¿verdad?, tratando de atacar a la ciudad santa. Pero ¿quién va a ganar? Iglesia. Él, ¿verdad? Con nosotros ahí también. Pero Dios ya
ya nos dijo quién va a ganar y Él es el que va a ganar. Amén. ¿Amén? ¿Por qué nosotros tenemos tanta confianza de predicar el Evangelio? Porque el Espíritu Santo, mis hermanos, ha tocado nuestros corazones. Nos ha convencido de que el pecado, ¿verdad?, es algo que radica en el mundo y que tiene que ser exterminado, acabado, y que Dios ya tiene un plan para ello, que ya está determinado, que está fechado, ¿verdad?, por Dios, y se va a cumplir. ¿Amén? Ese plan se va a cumplir. Y es el Espíritu Santo el que nos trae esa confianza a nuestras vidas. Por eso predicamos, ¿verdad?, el Evangelio de salvación. ¿Amén? No es un Evangelio de condenación. Porque dice la palabra ahí en Juan, el que cree en el que en Él cree, ¿verdad?, es salvo. Pero el que no cree, ¿verdad?, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que se condena es la persona. El Evangelio es un Evangelio de salvación. Porque estamos predicando a Cristo que salva del juicio, mis hermanos, que ya estaba determinado desde antes de la fundación del mundo. Ya había un juicio, pero de igual manera había un plan salvífico para la humanidad. ¿Amén? Porque Jesucristo, ¿verdad?, era desde antes de la fundación del mundo. Ese plan ya estaba. ¿Amén? En nuestros tiempos, ¿verdad?, vino a darse. Y ahora estamos aquí. ¿Amén? Reconociendo que somos salvos por su gracia. De ese juicio que viene. ¿Amén? ¿O quién se quiere quedar? Nadie, ¿verdad? Entonces, mantengámonos en el Señor, confiados en el Señor, mis hermanos. Porque es más fácil, ¿verdad?, reposar y descansar en Cristo, ¿verdad?, que estar tratando de hacer obras o tratando de pensar de que si no hago esto no me voy con Dios. No. Si nosotros empezamos, ¿verdad?, a confiar más en Cristo, esas acciones buenas van a salir naturalmente. Se van a dar naturalmente. Y vamos a seguir siendo guiados por el Señor. Amén. No, y aquí el entendimiento de nosotros, la iglesia, como está diciendo, ¿no? Ya el Señor anunció lo que va a pasar, ¿no? Desde el inicio, pues, está dando cómo va a ser el fin. Nosotros, como entendidos, ¿qué nos conviene? Pues acercarnos, ¿no? Estar bajo la voluntad del Señor, porque ya sabemos cómo van a terminar las cosas y cómo va a terminar aquel que puso su fe en el Señor Jesucristo. Estar con Él. O sea, tenemos que ser inteligentes en esto, pues, lo que estamos siendo enseñados, ¿no? No vacilar, no volver atrás, pues, que esto lo veamos, ¿verdad?, que es un hecho, va a ser una realidad, o es una realidad ya, porque en el Señor ya es una realidad todo, ¿no? Él ya nos anunció que Él va a vencer y nosotros junto con Él, ¿verdad? Claro, si nos mantenemos fieles. Amén. O sea, hay que esforzarnos, pues, porque ya conocemos, pues, cómo van a ser las cosas. Amén. Amén. ¿Sí? Eso nos tiene que impulsar, mis hermanos, a seguir adelante. Cuando, ¿verdad?, una persona que se, como dice Pablo, ¿verdad?, el apóstol, que se mete, ¿verdad?, al torneo, a la carrera, que sabe que va a ganar algo, ¿verdad? Él dice, mismo Pablo lo dice, una corona corruptible, y que ellos se entrenan y se abstienen de ciertas cosas, ¿verdad?, para poder, ¿verdad?, desempeñar esa actividad que van a hacer, ¿verdad?, lo mejor que puedan, pero van a alcanzar una corona corruptible. Nosotros, mis hermanos, ya sabemos, ¿verdad?, lo que hemos de recibir. ¿Amén? Y lo que no hemos de recibir. ¿Amén? Ya sabemos, pero es de nosotros, ¿verdad?, si nosotros nos mantenemos en el Señor. Y más bien mantengámonos en el Señor. ¿Amén? Y nosotros no vamos a perder, vamos a ganar. A lo mejor para el mundo, ¿verdad? El mundo dirá, oh, ¿por qué no te diviertes? ¿Por qué no haces esto, no haces lo otro? Mis hermanos, esos caminos, si vemos el final de ellos, y lo hemos visto una y otra vez, ¿verdad?, con gente famosa, ¿verdad?, con gente que son a veces músicos y se vuelven famosos, y al final, ¿verdad?, de su vida, por ser adictos a las drogas, ¿verdad?, o no querer escuchar el Evangelio, muchos de ellos mueren de sobredosis, borrachos, atropellados. Esos caminos, mis hermanos, ya vemos los resultados, pero vemos el camino, ¿verdad?, si seguimos en el Señor, sabemos el resultado que vamos a esperar, una vida eterna. Uno ya no tiene miedo, ¿verdad?, de morir. ¿O tenemos miedo de morir? Hay temor, ¿verdad?
hay un temor de que no queremos dejar, pero si es que llegamos a morir y sabemos que vamos a morir, por decirlo así, si llegamos a ese punto de que ya, Señor, me voy de este mundo, nos vamos con fe, nos vamos confiando en el Señor, una fe que sobrepasa el entendimiento, porque el mundo dirá, pero ¿por qué no se preocupa? Ya se va a morir, ya va a perecer. Pero nosotros sabemos, como dice Pablo, ¿verdad? Como dijo él, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Sabemos que morir en Cristo es ganancia, no es pérdida, mis hermanos. ¿Ven? ¿Cuántos cristianos no han muerto? ¿Ven? Siendo atormentados a veces, ¿verdad? Por el mundo mismo, ¿verdad? Por el ser humano, ¿verdad? Tratando de atacar a la iglesia. Muchos han muerto así, pero teniendo fe, ¿verdad? De que Cristo está ahí. Amén. Jesús está ahí. Amén. Y nosotros no vamos a perder. Amén. Ya es verdad, se nos dio y se nos ha dado a conocer los resultados de ese fin. Glorioso. Amén. Glorioso para nosotros, pero de pérdida, ¿verdad? Para aquellos que simplemente no quisieron aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. No, y es un privilegio, como decíamos anteriormente, ¿no? Que Dios nos ha dado a conocer, ¿verdad? A cada uno de nosotros, entre millones de gente, ya lo hemos dicho, nosotros, y estamos escudriñando esto, ¿verdad? Estamos aprendiendo esto, porque hoy lo digo también esto porque hay una persona con la que no me veía muy bien porque empezamos a platicar de las cosas del Evangelio, y me veía siempre así como mal, si me hablaba pues, pero se siente el rechazo, pero por causa de la palabra, ¿verdad? Que uno le trataba de decir, de enseñarle, le digo, es que hay muchas cosas, ¿verdad? Que como no se han leído, digo, no podemos discernir bien, no podemos definir bien las cosas, ¿verdad? Todo lo que vemos, observamos, lo que es la salvación también, le decía yo, todo esto. Y él, le digo, lo que pasa es que nos hace falta conocimiento, aprender más, es lo que yo le decía en cierta forma, ¿no? Ya más directo. Pero él ha estado leyendo la Biblia, y a raíz de eso también él ya no me trata igual, me ve diferente, me saluda bien cuando es de lejos, porque está dando cuenta pues está conociendo lo que dice la palabra. Yo digo, entre tantos millones de gente, gracias a Dios, que de una otra manera conocemos la palabra del Señor, y ahí está pues, o sea, de alguna manera para bendición de nosotros y poder enseñar a más gente también para que llegue al conocimiento de Dios y puedan también llegar a ser salvos. Amén. Sí, pero es bien importante, o sea, que la persona sepa, ¿no? Entienda las cosas del Señor. Y si nunca han leído, ¿cómo van a saber esto? ¿Verdad? ¿Cómo van a aprender? Así es lo que decía un predicador también. Vendrán las cosas que están por venir, ¿verdad? Cosas ahorita vemos, ¿verdad? Trágicas, todo lo que está sucediendo. Y así será, dice, el que no ha leído, el que no quiere ser entendido. Vendrán las cosas, las van a recibir, se perderán. Pero la iglesia, de alguna manera, está preparada, ¿no? Se está preocupando por este tipo de situaciones. Y el que no, o sea, está como si no estuviera avisado. O sea, así es. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que ¿verdad? A través de su gracia, conocemos de su palabra. Nuestra vida ha sido impactada. Amén. De igual manera hemos vivido la palabra. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido la palabra? ¿Verdad? Que lo que dice se cumple y se hace, ¿verdad? En las diferentes situaciones, ¿verdad? Dios es el que, ¿verdad? Manifiesta esa veracidad de la palabra. ¿Amén? Entonces es glorioso ver todo eso, mis hermanos, y notar que no estamos en una fe hueca, una fe que le falta, no, porque Dios mismo, ¿verdad? Llena todas las cosas. ¿Amén? Vamos ahí a 2 de Timoteo 2, 12 al 14. Si mi hermana María puede ir buscando Romanos 8, 18 al 23. Mi hermano Rubén, si puede ir buscando Apocalipsis 21, 4. Amén. Amén.
Entonces, segunda de Timoteo 2, 12 al 14. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, ¿el qué? Permanecerá fiel. Amén. 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 Dice, Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, podemos sufrir. Amén. Amén. ¿Verdad? No estamos exentos de esto, sino que puede, ¿verdad?, venir sufrimiento a nuestras vidas. Ha habido sufrimiento. Amén. Pero Dios, mis hermanos, ha estado en medio de ello. Dios nos ha, ¿verdad?, mantenido. Dios nos ha dado fuerzas, fortalezas en medio de todo. Amén. Dios siempre está ahí. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos sido infieles a la palabra del Señor? Yo soy el primero, dice Pablo. ¿Verdad? Pablo y Pablo. Nos escondemos detrás de un velo, ¿verdad? Porque sabemos, ¿verdad?, que le hemos fallado al Señor. Hemos sido infieles a la palabra del Señor. Y miren cómo Dios ve eso, mis hermanos. Nosotros sabiendo y haciendo, ¿verdad?, lo que no tenemos que hacer. Dios lo ve como infidelidad. Si nosotros nos ponemos a pensar si nuestra pareja nos es infiel. O sea, hay infidelidad en una relación de amigos, ¿verdad? Amigos que son amigos y vemos que nuestro amigo nos está haciendo daño o que nos roba algo. Es fuerte, ¿verdad? Es duro. Pero Dios es fiel. Amén. Dios siempre se ha comprometido a transformar nuestras vidas, mis hermanos, a transformar la situación, a transformar las cosas. Amén. Porque ¿quién de nosotros es perfecto? Mejor no, ¿verdad? Bajo la mano grande. Dios es el único que es perfecto. Y Él es el que hace las cosas, ¿verdad?, poderosamente perfectas. Él transforma la situación, mis hermanos. Transforma las vidas. Pero si nosotros, ¿verdad?, nos sometemos a su palabra, amén. Si nosotros nos sometemos a lo que Él nos ha dicho y nos dice de nosotros, amén. Entonces, ¿verdad? Dice, Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel, amén. Él es el que nos consuela, ¿verdad?, en medio de todas las cosas. Cuando nos pasan esas cosas fuertes, ¿a quién recurrimos? Al Señor. ¿Eh? Porque Él es fiel, Él es nuestro todo. ¿Eh? Él es el que nos da vida, nos fortalece. Romanos 8, 18 al 23. ¿Eh? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha manifestado. Amén. Porque la anhelo ardiente de la creación es de guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a la verdad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la redención de nuestro cuerpo. Amén. Entonces Dios anuncia, ¿verdad?, desde el fin, ¿desde qué? Desde el principio. ¿Eh? Y vemos que Dios, ¿verdad?, no solamente va a glorificarnos, sino también, ¿verdad?, ¿qué más? La creación misma. A la creación misma, mis hermanos. Porque la creación misma dice, gime a una. ¿Eh?
esa manifestación gloriosa. Los hijos de Dios. Amén. Entonces es interesante ver, mis hermanos, que Dios no solamente nos va a afectar a nosotros, sino a toda su creación. Va a hacer nuevas todas las cosas. Amén. Va a hacer nuevas todas las cosas. Vamos ahí a Apocalipsis 21:4. Se lo digo, hermano. ¿Verdad? Dios nos deja ver el fin de todas las cosas. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Entonces, ¿qué? Las primeras cosas pasaron, mis hermanos. El fin, ¿verdad?, del dolor. El fin de todo eso, mis hermanos. ¿Verdad? Que a causa del pecado, ¿verdad?, vino a afectar a todo. ¿Verdad? Y nadie es perfecto, como decía, ¿verdad? Nadie lo es. Todos hemos fallado al Señor. Pero Dios en su gracia, ¿verdad?, ya nos dice desde el principio, ¿verdad?, el fin de todas las cosas. Amén. Y es glorioso, amén, lo que esperamos. Amén. Un mundo sin dolor. Amén. Un mundo sin nada de eso. Sino que Dios mismo dice, enjugará toda lágrima. O sea, Él nos traerá una satisfacción, mis hermanos, que vamos a decir, pues lo que sufrimos, ¿verdad?, valió la pena. ¿Verdad? Tan valioso fue ese regalo, ¿verdad?, que Dios nos dio, que ahora lo vamos a disfrutar. Lo vamos a disfrutar, amén. Y eso tiene que quedarse en nuestra mente, en nuestro corazón. Tiene que albergar la palabra del Señor ahí, ¿verdad? Y eso tiene que, ¿verdad?, crecer en nuestro corazón, mis hermanos. Para que nosotros nos mantengamos en Él. Ahora vamos allá a 2 de Corintios. Amén. 2 de Corintios capítulo 4. Versículos 5 al 10 y luego el 3 al 14. ¿Amén? Sígame con su vista. 2 de Corintios 4, 5 al 10. Dice así: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Luego el versículo 13 al 14. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Amén. Entonces, mis hermanos, puede venir aflicción, puede venir pruebas, luchas, ¿amén?, situaciones desagradables, pero el Señor es el que nos mantiene, mis hermanos. Si nos hubiéramos dejado destruir, ¿verdad?, por esas situaciones, ¿dónde estuviéramos ahorita? En este momento, ¿a dónde estuviéramos? Si la misericordia de Dios no nos hubiera mantenido, sostenido. Amén. ¿Verdad? ¿Dónde estaríamos ahora? Algunos, ¿verdad?, estuviéramos locos por ahí, ¿verdad?, sin esperanza, sin fe. Amén. Estaríamos viviendo solamente, a lo mejor con una raíz de amargura, ¿verdad?, enfermos por allá. Pero no, mis hermanos, estamos aquí para adorar al Señor.
Amén. Para reconocer su poderío, ¿verdad? Entre su pueblo. Amén. Mis hermanos, nosotros no adoramos o no creemos en un Dios chiquito, sino el Dios, ¿verdad? Que dice que los cielos, ¿verdad?, son estados de sus pies. Un Dios grande y poderoso, todopoderoso. Un Dios todopoderoso, mis hermanos. Que si nosotros nos ponemos a contemplarlo, ¿verdad? Como dice la Escritura, si vas a orar a Dios, cierra la boca. Medita en Él, mis hermanos. Contempla al Señor en oración. Por eso es necesario escudriñar la palabra, mis hermanos. Porque si no la escudriñamos, ¿qué vamos entonces a saber de Dios? Van a venir pensamientos humanos a nuestra mente y van a invadir. Tenemos que leer la palabra del Señor, que es viva y eficaz. ¿Amén? Y en Jesucristo, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, contemplar a Dios en lo que Él nos dijo. ¿Amén? Porque de eso, es verdad, vamos a ser afirmados en la palabra del Señor. Pero si no escudriñamos la palabra, mis hermanos, vamos a estar faltos. ¿Amén? Vamos a estar sin fundamento. ¿Sí o no? Cuando nos pregunten, ¿verdad? O cuando nos hagan, ora por mí. Si uno no se ha mantenido en intimidad con Dios, ¿verdad?, leyendo la palabra, orando, ayunando, ¿verdad?, que son parte de lo que es estar en comunión con Dios, pero también en adoración, ¿verdad?, es parte de ello también. Pero si uno no está en eso, ¿verdad?, a uno le entra la duda. A uno le entra, es que no sé si Dios va a obrar. Pero es porque no hemos tenido comunicación con Dios, no lo hemos contemplado como Él es, a través de su palabra. Si me siento afligido, Señor, ¿tú qué no hiciste con tu pueblo? Esas promesas que tú me diste a mí. Contemplemos al Señor, mis hermanos, como que es, ¿verdad?, nuestro guardador. Amén. Nuestra sombra, nuestra mano derecha. Amén. Él es el que nos bendice, que nos levanta. Amén. Entonces, que no se nos olvide eso, sino que en oración, mis hermanos, contemplemos al Señor tal como Él es. Tengamos en mente que Él ya, ¿verdad?, desde el principio anunció el fin. Y que el fin es, ¿verdad?, reinar juntamente con Él por los siglos de los siglos, dice la palabra del Señor. Reinar juntamente con Él. Amén. Amén. Entonces no nos vamos a quedar, ¿verdad?, huérfanos. No nos vamos a quedar, ¿verdad?, como dice la palabra, no somos cola, sino somos cabeza. Pero a veces nosotros nos ponemos una idea de que somos una cola, como que estamos hasta atrás. Las que no tiene que ser así, mis hermanos, sino, ¿verdad?, mantenernos en Cristo Jesús, mostrando ese evangelio, ¿verdad?, proyectando ese evangelio de amor, ¿verdad?, para aquellos allá en el mundo, allá afuera, mis hermanos. Porque ellos también están en necesidad, pero nosotros, ¿verdad?, de igual manera Dios nos lleva de gloria en gloria. Amén. Nos lleva, ¿verdad?, a establecernos día con día. ¿Ven? Entonces Dios obra en el tiempo. Amén. Dios obra en el tiempo. Amén. Dios está obrando ahora. Amén. Y con esto culmino, mis hermanos, con esta idea. Y en una clase yo les había, ¿verdad?, hablado acerca de lo que es el deísmo, ¿verdad?, que es un tipo de pensamiento. De igual manera el panteísmo, ¿verdad?, que es otro tipo de pensamiento, pero ellos piensan que Dios es todo. El panteísmo piensa que Dios es todo, que el micrófono es Dios, que esto es Dios, que la libreta es Dios, que la silla en donde usted está sentado es Dios. O sea, todo es Dios. Y el deísmo, de igual manera, ellos creen que a través de la naturaleza, mirando, ¿verdad?, la naturaleza, los cielos, ellos creen también que hay un Dios, pero nos dejan sin conocer la personalidad de ese Dios. O sea, uno se puede formar el Dios que uno quiera en esos tipos de pensamiento, mientras que la Biblia, mis hermanos, ese registro especial, ¿verdad?, que fue inspirado por Dios, nos revela el carácter, ¿verdad?, el propósito de Dios, un propósito sólido. Amén. Algo en lo que nosotros nos podemos parar, que es la roca, que es Cristo Jesús. No es algo, ¿verdad?, como la arena en las dos casas, ¿verdad?
Una fue fundada en la roca y otra en la arena. No estamos en esa casa de arena. ¿Verdad? Que esos tipos de pensamiento, mis hermanos, el pensamiento cambia a través del tiempo. Mientras que el consejo de Dios, dice la palabra, permanecerá para siempre. ¿Amén? Y eso lo vemos, mis hermanos. Entonces, el deísmo y el panteísmo, estos conceptos, ¿verdad? Los cuales niegan o se infiere, ¿verdad?, de ello, de lo que ellos dicen. Que ellos piensan en un Dios también que no es personal. ¿Verdad? Un Dios que no se preocupa, ¿verdad?, por su creación. O que no está al tanto de su creación, eso es lo que ellos creen. Pero sabemos, mis hermanos, que lo que nos dice Dios a través de su palabra es que Él sí está obrando. Él ha obrado. ¿Amén? Y Él obrará en nuestro tiempo. ¿Cuántos creemos en eso? Amén. Creemos en eso, amén. Porque como nos decía el pastor al principio, ¿verdad?, ¿qué Dios está haciendo en estos tiempos con esta iglesia o con esta congregación? ¿Verdad? Dios está obrando, ¿verdad?, en que la iglesia sea registrada, amén, de una manera formal. ¿Amén? Es Dios obrando, amén. No podemos decir que Dios no está en medio de todo ello, amén, sino que Dios está obrando, amén. O sea que Él se preocupa, Él sí, ¿verdad?, a través del tiempo, a pesar de que Él no está limitado al tiempo, Él obra en el tiempo. Amén. Él está obrando, Él obra en su vida, en mi vida. Va a obrar mañana en nuestra vida también. Pero Él está obrando, amén. Él no nos deja solos. Él nos prometió que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Amén? Entonces, Dios, ¿verdad?, es un Dios que sí se preocupa de su creación. ¿Amén? Entonces, mis hermanos, ahora, ¿verdad?, les voy a dejar con una tarea. Amén. Porque hay mucha gente que hace estos comentarios. Ellos dicen, ¿dónde está Dios, verdad? O sea, ¿dónde está Dios? Porque veo mucha violencia, veo mucho desastre, ¿eh? Hay muerte, ¿verdad?, hay enfermedades. ¿Dónde está Dios? Piensa en eso, porque hay gente que sí dice así y se expresa de esa manera. Entonces, ¿qué le va a responder mi hermano? Amén. Póngase a pensar en eso. ¿Qué vamos a responder ante todo esto que el mundo está trayendo a la iglesia? Y veamos, mis hermanos, eso es a veces una manera en que Dios nos está despertando a nosotros a ir al Señor, para que Él dé la respuesta a través de nosotros. Amén. Porque ese es el propósito que tenemos en este mundo, dar a conocer las buenas nuevas de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué le vamos a responder a esa gente? Amén. Entonces, piensen, mis hermanos, en eso. Amén. Ore, pídale al Espíritu Santo, ¿verdad?, esa guianza, y lea la palabra del Señor. Amén. Entonces, aquí esta parte, la gloria sea para el Señor. Amén. Y en este lugar nuestro pastor. Aleluya, salimos bendecidos. Amén. Amén. Amén, pues váyase, ¿verdad?, en paz, tranquilo, disfrute al salir, ¿verdad?, no sé, la tarde, la noche, ¿verdad?, la veamos desde otro punto de vista, bonito, hermoso, disfrute con su familia, váyase en paz ahí con su pareja, sus hijos. Es algo, ¿verdad?, qué bonito, algo hermoso, es una bendición del Señor contemplar todo, ¿sí?, y estar aún al lado de nuestros familiares, ¿sí?, y conocer a ese Dios del cual estamos aún conociendo más y nunca dejaremos de conocer. Hay mucho más que aprender de Dios. Amén. Pues vamos a orar, ¿verdad? Vaya, disfrute, descanse y cambiemos, vayamos al cambio siempre. Aleluya. Cristo vive. Oremos. Padre nuestro, mi Dios, bendito sea tu santo nombre. Te alabamos, te exaltamos, Dios, y te damos gracias por todo lo enseñado en esta noche, Dios mío. Bendice de una manera muy especial que esto, Dios mío, lo vivamos, que esto, Señor Dios, lo comuniquemos, que esto impacte nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Gracias, Padre, por los que estamos aquí, gracias por su unión. De alguna forma, instruyenos a cada uno de nosotros, Padre, porque estamos como los que están aquí. Bendice de una manera bien especial a tu iglesia. Dependemos de ti, sabemos, Señor, que sin ti nada somos, nada podemos hacer. Tú vives, tú reinas para siempre. Gracias, Señor, nos has enseñado.
pueblo de Dios dice, Amén. Amén.